Gracias por estar, porque eso demuestra un buen interés, un deseo que realmente proviene de Dios, porque todo aquello que practicamos en fe es algo en lo cual Dios está presente a fin de que seamos enriquecidos en todo el propósito que Él tiene determinado para con cada uno de sus hijos. Y ustedes en verdad están aquí porque han experimentado algo de parte de Dios. Han experimentado la obra del Señor a través de lo que Dios manifestó en sus vidas al recibir la palabra, al entender que había algo que estaba más allá de lo que su mente podía imaginar o manejar, y era la obra del Espíritu Santo, llevándolos a comprender algo tan valioso como es la vida que está en Cristo. Y a causa de esa experiencia en la cual desde ese momento en que tuvieron esa relación tan linda con Dios y despertaron a una verdad espiritual, están ahora caminando en un camino que realmente es hermoso cuando aprendemos a disfrutarlo en el plan de Dios. Parte de ese camino es esto que en esta tarde vamos a estar mirando a través de la palabra, a fin de entender todo lo que representa ese acto de fe que lo practicamos en obediencia y que se llama bautismo. Es un acto de fe que lo debemos realizar con plena conciencia de las decisiones que tomamos. Y tengamos en cuenta que la fe es un elemento virtuoso, es un don de Dios, el cual no es irracional. Se puede recibir todo lo que Dios ha manifestado en su palabra a través de la razón, y donde la razón no alcanza, allí está el Espíritu Santo para llevarnos a una experiencia espiritual en donde descubrimos que verdaderamente lo que importa es el testimonio de Dios, manifestado, revelado en su palabra, el cual es verdad siempre. Así que vamos a orar y luego juntos vamos a ir recorriendo esto que tengo aquí preparado. Pero vamos a orar y después voy a leer un pasaje de la Escritura y vamos al desarrollo para que ustedes lo puedan ir viendo ahí en la pantalla. Oramos. Padre Celestial, gracias te doy porque en esta tarde tú nos has convocado, Señor. Tú nos has llamado a tener este tiempo en donde juntos como hijos nos edificamos a través del testimonio de tu palabra, en la cual tú revelas tu amor y das a conocer, Señor, ese propósito eterno en el cual tú nos llamas a crecer día a día, avanzando hacia una meta preciosa, la cual es hoy una esperanza viva. Pero aquel día, Señor, al llegar a esa meta, podremos comprobar que esa esperanza es una gloriosa realidad. Señor, gracias, porque tu palabra dice que como hijos, tú nos has llamado a caminar por fe, no por vista. Y es por eso, Señor, que cada acción de nuestra vida necesitamos afirmarla en ese testimonio tan virtuoso
que es, Señor, el don de la fe, el cual tú has provisto para que nos apropiemos y nos equipemos con todo aquello, Señor, que ya tenemos a nuestro favor en Cristo Jesús, a fin de que nuestra vida sea edificada y crezca conforme al propósito que tú has determinado en la vida de tus hijos. Señor, nos ponemos en tus manos y yo te ruego, Espíritu Santo, que seas tú ministrando, trayendo, Señor, el entendimiento, la iluminación en la vida de cada uno de tus hijos. Lo necesitamos, Señor. Y te ruego, Padre, que tú me des la gracia, la sabiduría, la palabra justa, Señor, para que en todo esto que vamos a compartir sea tu obra, Señor, manifestada en el corazón de cada uno de tus hijos que estamos aquí en esta noche. Y tú, Señor, estés trayendo a nuestra vida la afirmación de esa fe en la cual nos estás llamando a caminar día a día. Gracias, Dios, por el testimonio vivo y eficaz de tu palabra. Señor, te alabamos y te bendecimos, porque tú eres Dios que hace maravillas. Tú eres Dios que obra grandes misericordias. Y Señor, nosotros somos el fruto de esa obra maravillosa que tú has manifestado, Señor. Gracias, Dios, porque tú estás aquí. Señor, te encomendamos en tus manos de amor todo lo que hemos de desarrollar en esta actividad que ahora, Señor, vamos a realizar. Llévanos, Padre, a entender el verdadero valor y significado de este sacramento, de esta ordenanza que tú has dado a tu iglesia, Señor. El bautismo, algo, Señor, en lo cual hay gloria de Dios, pues el Señor es el testimonio vivo de aquello que en Cristo ya ha sido consumado por medio de la victoria de la cruz. Pero hoy, Señor, tú nos llamas en esa fe que viene de ti a participar, Padre, de una experiencia maravillosa en donde tú, Señor, nos haces parte de la victoria de Cristo por medio de su muerte y de su resurrección. Gracias te damos, Padre. Oramos en esta tarde confiando todo en tus manos de amor, en el nombre precioso de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Bien, vamos a hablar, por supuesto, como ya todos estamos entendiendo, de algo muy precioso en la vida cristiana, que es el bautismo. Se podría decir que el bautismo llega a ser el paso inicial de un camino que nos lleva directamente al destino señalado por Dios en su propósito. Por supuesto que ese paso inicial puede ocurrir a veces inmediatamente, otras veces lleva su tiempo, en donde cada uno necesita tomar decisiones y esas decisiones hacerla con pleno conocimiento de la verdad y con un verdadero sentido de la responsabilidad y compromiso que eso significa. El bautismo, sin lugar a duda, es algo que corresponde o que viene de una práctica milenaria, años y miles de años en donde diferentes pueblos, diferentes razas, diferentes culturas lo han practicado, significando en algunos casos una señal de hospitalidad. Por ejemplo, cuando en la antigüedad se llegaba a una casa, sabiendo que muchas veces la persona que había viajado había recorrido caminos muy difíciles, polvorientos,
muchas veces realmente caminos muy pesados. Ellos, los dueños, los anfitriones, inmediatamente mostraban su hospitalidad, brindándole la posibilidad del lavamiento de los pies. ¿Por qué? Porque en esa época se utilizaban mucho las sandalias para caminar. Entonces lo primero que se llenaba del polvo del camino eran los pies. Entonces, como un signo de hospitalidad, se les daba la bendición del lavamiento de los pies. En otras culturas significó un ritual religioso que, por ejemplo, dentro del judaísmo representaba la iniciación de la práctica de un credo. Entonces, una persona que de pronto no era reconocida dentro de la raza judía, y habiendo escuchado acerca del testimonio de lo que Dios había revelado a ese pueblo, esas personas muchas veces, siendo impartidas por la palabra que Dios había declarado, decidían volverse y convertirse a esa religión, al judaísmo. Y como una práctica de iniciación se realizaba el ritual del bautismo. Así que el bautismo es algo que tiene miles de años de historia. Pero nosotros nos vamos a enfocar específicamente en lo que representa, en lo que significa el bautismo cristiano, el cual tiene su connotación verdadera en el contexto mismo de la palabra y todo lo que a través de la palabra ha sido revelado en la persona y en la obra de Jesucristo. Es allí donde el bautismo cristiano cobra relevancia y se distingue, se separa de todo otro tipo de práctica que tenga quizás esa forma, pero que en su esencia nos está representando el valor que sin lugar a dudas lo tiene el bautismo cristiano. En pocas palabras y resumiendo el tema para introducir, digamos que el bautismo cristiano es la representación simbólica de todo lo que significó la obra de Cristo en la cruz. Por eso es que el que se bautiza tiene que tener plena conciencia del acto que está realizando, porque lo que él está practicando lo está haciendo en fe, habiendo conocido el contenido, el significado y la esencia misma del bautismo. Y de esa manera yo soy hecho un participante en fe que honra a Dios respondiendo a la palabra a través de la obediencia. ¿Por qué nos bautizamos? Precisamente por lo que recién le estaba diciendo. Porque Cristo nos dejó un legado, el cual representa todo el valor del cristianismo y en donde está claramente señalado el testimonio del Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Evangelio significa buenas noticias. ¿Qué abarca el Evangelio? El Evangelio abarca fundamentalmente dos hechos que son trascendentales en la vida de Cristo y que destacan, esos dos hechos trascendentales en la vida de Cristo, destacan el evento máximo del ministerio de Cristo en la tierra. Cuando hablamos del evento máximo de Cristo en la tierra, muchos imaginarían milagros, resurrecciones, sanidades, maravillas, pero no. El evento máximo
del ministerio de Cristo en la tierra fue la cruz. ¿Saben por qué? Porque todos los milagros, todas las maravillas, todas las señales que Cristo hizo, dando testimonio del reino de los cielos, manifestando el amor del Padre a través del poder que obraba misericordia a favor de los hombres, todo eso no hubiera representado nada en la condición final del hombre en la eternidad si no hubiera ocurrido la cruz. Porque el gran problema del hombre ha sido, es y seguirá siendo hasta el día en que Cristo venga y establezca finalmente el plan final, consume todo lo que ha sido declarado en su palabra. Lo único que va a importar va a ser la decisión que los hombres tomaron con relación a la cruz. De tal manera que el gran problema del hombre, repito, ha sido, es y seguirá siendo el pecado. Y el bautismo es una señal clara, indubitable, de la victoria de Cristo en la cruz. De tal manera que si no hubiera habido muerte en esa cruz, nunca el hombre hubiera podido alcanzar el perdón de sus pecados. Pero por causa de que hubo un acto de redención, una obra de misericordia, en donde Cristo estuvo dispuesto a cargar sobre él, sobre su humanidad, todos los pecados sumados de todos los hombres que habitaron en todas las generaciones de la raza humana. Eso incluye mis pecados y el pecado de cada uno. Y fue allí en la cruz donde Cristo clavó la sentencia de los decretos que eran en contra nuestra y que nos condenaban, porque la justicia de Dios declaraba: la paga del pecado es muerte. Cristo vino a pagar ese precio. Y a través de su muerte, definitivamente fue cancelada la deuda que tenía el hombre, la cual se hace efectiva cuando el hombre decide poner su confianza en Cristo y vivir en esa fe, caminando día a día con el Señor. Para Cristo no fue gratuito la redención. Para nosotros tampoco lo es. En un sentido recibimos la gracia y la obra de la salvación nos alcanza en el acto mismo de la fe. Pero eso nos lleva a un compromiso donde cada día necesitamos afirmar esa fe por la cual vinimos a Cristo para seguir caminando con Él en pos de algo glorioso que el Padre ya ha señalado como propósito en la vida de cada uno de sus hijos. Por eso es que es importante entender que la herencia que tenemos en Cristo abarca todo aquello que de parte de Dios nos ha sido dado para nuestra bendición. Y dentro de esa herencia también está incluido los padecimientos, que significa caminar en obediencia a Cristo, teniendo muchas veces la confrontación de un mundo que no entiende el acto de fe que los hijos de Dios realizan. Pero el Señor está allí en medio de la historia de cada uno de nosotros para mostrarnos que su gracia es suficiente, que su amor es inigualable y su poder nunca se agota. Por eso es tan importante tener en valor esto que Cristo manifestó a través de la cruz.
Y el primer acto de fe que realiza el cristiano en reconocimiento de esa obra tan gloriosa es recibir el testimonio de la voluntad del Padre, el cual nos llama a publicar, a hacer pública nuestra fe a través del bautismo. Fíjense qué importante que es el bautismo, porque en el bautismo nosotros estamos dando testimonio público en una manera gráfica, simbólica, de todo lo que pasó en la cruz. El bautismo, ¿qué significa? Me estoy adelantando, pero estoy dando una idea general para que tengan ya el cuadro, el concepto en el cual su mente tiene que ir siendo llevada al desarrollo del plan de Dios. El bautismo se realiza en dos actos que son fundamentales. Entramos, por supuesto, a un lugar que contiene agua, pero el acto de la fe incluye sumergirnos, lo cual indica muerte, y luego levantarnos, lo cual implica salir del agua para vivir una vida nueva, la cual ha sido revelada en Cristo por medio del poder de la resurrección. Ese es, en palabras rápidas, en un resumen somero de todo lo que les he expresado, el verdadero simbolismo del bautismo. Representa la muerte y la resurrección, la cual Cristo la experimentó por medio de la obra de la redención, primeramente entregando su vida en la cruz y luego levantándose de entre los muertos, anunciando que hay vida nueva, la cual es vida eterna. ¿Saben que cuando creyeron en Cristo ya la vida eterna vino? Y lo estamos experimentando en los actos de amor, de gracia, de misericordia, en los cuales Dios nos hace partícipe. Por supuesto que la vida eterna tiene reservado al final del camino un estado glorioso que es incomparable con lo que estamos viviendo ahora. Entonces, ¿por qué nos bautizamos? Porque esto es importante. Yo necesito entender por qué voy a realizar este acto de fe. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la motivación? Pues vayamos viendo a través de lo que le voy a ir mostrando allí en la pantalla. Nos bautizamos primeramente porque Jesús nos dejó el ejemplo a seguir. Y en ese sentido, yo quiero que me acompañen a la lectura de dos pasajes. Uno es el que está allí indicado, Primera de Pedro 2:21, y el otro es el que está en el Evangelio de Mateo, el capítulo 3, los versículos 13 al 17. Vamos a leer primeramente Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21. Esto lo escribe a través de la inspiración del Espíritu Santo el mismo apóstol Pedro, aquel que estuvo con Jesús en el monte de la transfiguración, vio la gloria de Dios, pero él entendió que el ejemplo de Cristo es algo que nosotros debemos tomarlo y llevarlo a la realización en nuestras propias vidas. Dice allí Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Ahora lo explica. Porque también Cristo padeció por nosotros. Hoy les decía, el precio que pagó Cristo por la salvación del hombre no fue gratuito. Él tuvo que padecer. Cristo padeció por nosotros. Y esto lo hizo, ¿para qué? Dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas. Es decir, que Cristo, habiendo participado de nuestra misma naturaleza,
nos está declarando en su ejemplo que ahora en este vaso de barro es posible vivir con la bendición de Dios a través del testimonio de Cristo, el cual fue victorioso en su experiencia como hombre. Por supuesto que hay una diferencia muy grande entre Cristo y nosotros, pues Él, aunque llegó a ser verdadero hombre, siempre permaneció siendo verdadero Dios. Pero habiendo experimentado los padecimientos en la carne, Él nos dio ejemplo de que es posible vivir una vida diferente cuando estamos determinados, listos para mirar al Señor y seguirle a Él como discípulos. Esta palabra tiene que penetrar profundo, querido hermano. Somos llamados a ser discípulos de Cristo, seguidores del Maestro. Y un buen discípulo lo que hace es tener todo el tiempo su mirada, su atención puesta en Cristo. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Vení, Facundo, un momentito aquí adelante. Vamos, Facundo, vení, por favor. Vamos a hacer de cuenta que Facundo es Cristo. Él es el Señor. Yo soy el discípulo. Así que ahora, Facundo, lo que voy a hacer, te vas a dar vuelta y vos vas a caminar por donde vos quieras. ¿Sí? Que presta atención, es uno que observa diligentemente las pisadas del Maestro, y no podemos nosotros ignorar que Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Nos bautizamos porque Cristo nos dejó el ejemplo. Y ahora vamos a ver el ejemplo de Cristo a través del bautismo. Y entonces vamos al Evangelio de Mateo, el capítulo 3. Y allí le invito a leer algunos versículos del capítulo 3 que están al principio. Por ejemplo, vamos a leer los primeros 3 versículos, en donde dice, Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 1 al 3. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Presten atención, Juan el Bautista era pariente de Jesús. ¿Por qué? Porque la madre de Juan, Elizabeth, y la madre de Jesús en su encarnación era María. Ambas eran parientas. Por lo tanto, había un parentesco muy cercano. Según la tradición se dice que Juan el Bautista y Jesús eran primos. Por lo tanto, Juan el Bautista tenía claro entendimiento de cuál fue su misión cuando él vino. Él vino por un milagro de Dios, porque su mamá Elizabeth no podía tener hijo, era estéril. Ella y su esposo eran ancianos de avanzada edad. Sin embargo, Dios intervino en su vida y respondió a una oración que mucho tiempo atrás ellos habían hecho, pero en el tiempo señalado por Dios vino la respuesta. Y Elizabeth concibió y dio a luz este varón, Juan el Bautista, el cual vino con un propósito claramente definido por Dios. ¿Cuál era? Presentar a Jesús. Él era como el heraldo en la antigüedad.
Uno que llegaba a la entrada a una ciudad, se paraba con una trompeta, llamaba la atención de todos, el pueblo escuchaba el sonido, decía algo está pasando, y venían y el heraldo proclamaba, hay alguien importante que está llegando. Entonces todo el pueblo se preparaba. Esa fue la función de Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista, ¿qué hacía? Dice, él se formó en el desierto. Allí se nutrió de una relación profunda con Dios, en el desierto. Y estando en el desierto, él salió para predicar, porque él sabía que su misión era presentar a Jesús, el Mesías, el Cristo. Y cuando llegó el tiempo en que Jesús tenía que hacer su aparición pública, ya hacía 30 años que había nacido, pero llegó el tiempo. Juan el Bautista nació 6 meses antes. Así que cuando él sabía que era el tiempo, la edad era 30 años, era la edad del ministerio de un sacerdote en Israel, era el tiempo en el cual Jesús se iba a presentar públicamente como sacerdote. Entonces Juan el Bautista salió del desierto a predicar y a declarar esta palabra que sintetizaba todo el mensaje de Juan. Miren, todo lo que yo les pueda hablar esta noche, Juan lo resumía en estas pocas palabras, pero que tenían un contenido y una profundidad realmente impresionante. Juan el Bautista decía, versículo 2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces dice allí Mateo, el escritor del Evangelio, pues hablando acerca de Juan el Bautista, es aquel de quien habló el profeta Isaías 700 años antes, cuando dijo, voz del que clama en el desierto. Isaías había anunciado lo que Juan Bautista iba a hacer. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Es interesante que Juan predicaba el arrepentimiento, llamando a los hombres a bautizarse en agua si en verdad en su corazón había un reconocimiento de cuán lejos estaban de Dios. Por eso dice el versículo 11, salteé varios versículos, estoy todavía en capítulo 3 de Mateo. El versículo 11 dice Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, él estaba anunciando, el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Estaba hablando de Jesús. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hablando del poder de Dios que vendría en la vida de los hijos. Es un poder que, aunque ustedes no se han dado cuenta, está presente en la vida a través de la fe. Ahora, es interesante que mientras Juan el Bautista, en un lugar señalado de la tierra de Israel, al otro lado del río Jordán, mientras él bautizaba allá en el norte, estaba aquel a quien Juan estaba señalando, Jesús. ¿Y qué dice versículo 13? ¿Qué dice versículo 13? Ahí empieza a aparecer. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Pregunta, si Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento, siendo Jesús verdaderamente el Hijo de Dios, en el cual nunca se halló pecado, ¿de qué tenía que arrepentirse? Es interesante, ¿no? Porque yo les decía, la fe no es irracional, pero donde no alcanza la razón tan limitada del hombre, entonces cobra vigencia el testimonio del Espíritu Santo a través de la palabra, la cual permanece siendo verdad.
¿De qué tenía que arrepentirse Jesús? ¿Tenía que arrepentirse de algo? No. Pero sin embargo, Jesús vino a Juan al Jordán de Galilea. ¿Saben cuánto recorrió? Se dice que en línea recta, donde vivía Jesús en Nazaret, en Galilea, a el lugar del otro lado del Jordán de Juan Bautista, en línea recta, había aproximadamente 70 kilómetros. Siguiendo la ruta de la época, seguramente era más. Lo cual significaba que para llegar de donde estaba Jesús al lugar donde Juan el Bautista bautizaba, él tuvo que hacer un recorrido de aproximadamente unos 3 o 4 días de viaje. No fue fácil, pero él estaba determinado a algo. Él sabía que conforme al plan que el Padre le había encomendado, a la misión por la cual él había sido enviado, se tenía que llevar a cumplimiento. Y para eso, para que el plan del Padre y la obra de la redención se realizara a favor del hombre, era necesario que uno que no tenía pecado viniera a Juan el Bautista para participar del bautismo que era para arrepentimiento. Ahí vemos la reacción de Juan. Era lógica. Era lógica. En la razón de Juan, eso no tenía lugar. Por eso es que la reacción de Juan, dice ahí la palabra, Juan se le oponía. Juan Bautista, él lo conocía. Sabía quién era Jesús. Sabía cómo había sido engendrado en el vientre de María por el poder del Espíritu Santo. Sabía que era Dios mismo. Por eso él dice, el que viene tras mío lo va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, porque es Dios. Ahora es interesante que Juan le dice, Juan le habla a Jesús, le dice, yo necesito ser bautizado por ti. Es lógico, esa es la razón del hombre. Y entonces Juan le pregunta, ¿y tú vienes a mí? No. Juan se oponía. Esto no es racional. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué le estaba diciendo a Jesús? Mira, lo que vamos a hacer ahora, tú bautizando y yo siendo bautizado, es algo que conviene, porque corresponde al plan de la justicia que el Padre ha declarado, la cual significa que es necesario en esa justicia que el pecado del hombre sea pagado. ¿Y qué hizo Juan? Aunque en su razón no podía él entender, ¿qué dice ahí la Escritura? Entonces le dejó, aceptó. Porque sabe que, más allá de la razón del hombre, hay un testimonio que es fiel y es la verdad de Dios, en la cual sobre todas las cosas el orden pasa por el testimonio de aquel que es fiel y justo y verdadero, y no por la razón del hombre. Cuando la razón no alcanza, el testimonio del Espíritu nos lleva a la verdad de Dios. Conviene que cumplamos toda justicia. Y seguimos leyendo. Y Jesús, después que fue bautizado, significa que Juan no se opuso más, ¿no? Definitivamente se puso en las manos de Juan para que él realizara la tarea que Juan tenía que hacer. Lo que ustedes van a realizar el día del bautismo, eso lo realizó Jesús
bajo el ministerio de Juan el Bautista, participando de un bautismo que era en agua, como lo van a hacer ustedes, para arrepentimiento. En el caso de ustedes, no es para arrepentimiento, porque ustedes ya pasaron por esa experiencia. Por lo menos eso se entiende que así fue. Si alguno todavía no tiene convicción de eso esta noche, vamos a estar orando para que podamos llegar al punto de la decisión del bautismo, teniendo plena conciencia de lo que significa la obra de Cristo en mi propia vida. Jesús entonces dice, fue bautizado. Y después que fue bautizado, y acá la palabra en el griego que se traduce como bautismo o bautizado, proviene de esta palabrita baptizo, que significa sumergir, empapar, penetrar, esconderse en el agua. Eso es bautismo, conforme al significado etimológico de la palabra en el griego baptizo. Es decir, que en el bautismo yo me introduzco completamente, no queda nada afuera. No queda nada afuera. ¿Por qué? Porque ese acto del bautismo representa la muerte. Y cuando una persona muere y su cuerpo es colocado en el lugar de descanso, se pierde de la vista de los hombres, a no ser que, como se acostumbra en esta época, hacer esos nichos donde queda el cajón ahí, va la gente a orar, a poner una velita. No tiene sentido, no tiene sentido. Lo que quedó allí es simplemente un cuerpo. Y la palabra dice que lo que fue formado del polvo de la tierra tiene que volver al polvo de la tierra. Entonces, cuando nos bautizamos, nos sumergimos. Y el testimonio que estamos dando en esa acción de introducirnos completamente bajo el agua está representando la experiencia misma de aquel que murió y dejó de estar a la vista del resto. Por supuesto que cuando nosotros practiquemos eso aquí, porque se va a armar una pileta ahí atrás, muy cerca del baño, para que cuando ustedes salgan puedan ir directamente al baño, porque se van a tener que cambiar la ropa. Cuando hagamos el acto del bautismo ahí, por supuesto la gente va a estar ahí alrededor de ustedes, y siendo una piletita chiquita, con el agua limpita, cuando ustedes se sumergen, los que están allí parados mirando lo van a seguir viendo, que ustedes están allí metidos bajo el agua. Pero en un río, cuando se bautiza, la persona se introduce totalmente, se sumerge completamente en agua y deja de estar a la vista de lo demás. Un simbolismo claro de lo que representa la muerte. De la misma manera, dice acá la Escritura, después que fue bautizado, subió Jesús del agua. Subió. Y esa palabra significa que antes estuvo adentro, ahora sale y sube del agua. Y he aquí, los cielos les fueron abiertos. Algo sobrenatural ocurrió en el evento. Testimonio de que Dios estaba presente, siendo testigo de ese momento. No se trataba simplemente del Hijo de Dios que se estaba bautizando, sino que al abrirse los cielos, cuando Jesús había cumplido el acto completo, al subir del agua, se abren los cielos y empieza a aparecer una paloma que era la representación del mismo Espíritu Santo. Y dice, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre Jesús. Pero además de eso, dice, hubo una voz de los cielos que decía, Jesús bautizándose, sube del agua, se abren los cielos, baja el Espíritu Santo en la forma de una paloma sobre Jesús. Y al mismo tiempo se empieza a escuchar
una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa es la representación del momento. Jesús subiendo del agua, los cielos abiertos, el Espíritu Santo en la forma de una paloma descendiendo sobre Jesús, y el Padre en los cielos declarando con voz fuerte: este es mi Hijo amado. Recién lo leímos. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fíjense lo grato que fue a los ojos del Padre la decisión de Jesús de hacer la voluntad del Padre. Por eso le dijo a Juan Bautista: conviene que cumplamos toda justicia. Hay un significado espiritual en esto que Jesús le declaró a Juan. En el acto mismo del bautismo, Jesús está iniciando el camino hacia la cruz. Él está yendo al lugar donde va a ocupar lo que tú y yo merecíamos. Ocupar el lugar en la cruz que representa muerte. Jesús lo hizo en tu lugar y en mi lugar. Y cuando Él se está bautizando, aunque no tenía de qué arrepentirse, Él está declarando: yo ahora empiezo el camino a la cruz y voy a identificarme con el hombre en su condición y en su necesidad. Jesús está asumiendo por fe desde el mismo momento del bautismo que al final de este camino Él sería levantado en la cruz para ocupar el lugar que el hombre merecía. Por eso Él participó del bautismo para arrepentimiento, porque Él se estaba identificando con la necesidad humana. Él estaba asumiendo el lugar que el Padre le había señalado a través de su voluntad. Y Jesús estuvo completamente dispuesto. Por eso vemos allí como también el bautismo de Jesús en el río Jordán es un ejemplo que hoy nosotros somos llamados a imitar. ¿Haciendo qué cosa? Haciendo lo mismo que Jesús hizo. Es decir, reconociendo que lo que definitivamente importa en nuestro diario vivir es poner primero la voluntad de Dios por sobre toda otra circunstancia de nuestra vida, lo cual en Jesús significó la oportunidad de ir a donde estaba Juan para en esa voluntad del Padre honrarlo a través del bautismo. De esta manera, aunque Juan bautizaba llamando al arrepentimiento, Jesús se acercó a él para ser bautizado porque necesitaba identificarse con la condición del hombre cuyo lugar ocuparía en la cruz. Esa es la razón por la cual Jesús fue a bautizarse donde estaba Juan el Bautista. Así, de esta manera, Jesús manifestó públicamente su decisión. ¿De qué cosa? De hacer la voluntad del Padre. Y aunque Juan no lo entendía, Jesús le dijo: es necesario, conviene que cumplamos toda justicia, porque la voluntad del Padre es la que debe estar siempre en primer lugar en la vida de un hijo. Nos bautizamos entonces porque Jesús nos dejó el ejemplo. Es la voluntad de Dios.
Y ahora vamos a ver cómo la voluntad de Dios fue expresada en relación a nuestra propia vida. Cristo es el ejemplo. Pero ahora vamos a mirar allí en Mateo, capítulo 28, en donde encontramos el mandato dado por Jesús a los apóstoles en la gran comisión, el cual estaba indicando que esa era la voluntad de Dios. Es importante. Aquí Jesús, al declarar la gran comisión, la misión que tiene la iglesia en la tierra, Él está señalando que ella representa la voluntad de Dios e incluía esa voluntad todo esto que vamos a ver acá en la lectura de este pasaje. Mateo capítulo 28, versículo 18. Después de haber resucitado, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Significa que Jesús lo que va a decir lo dice en la autoridad del Padre, señalando así que lo que Él va a expresar a la iglesia es algo que proviene de la voluntad del Padre. Y entonces dice, por tanto, y aquí declara la misión de la iglesia: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo. ¿Qué debe hacer la iglesia? Llevar el anuncio de las buenas nuevas del Evangelio, a fin de que todo aquel que reciba el testimonio de Dios y acepte vivir en la voluntad del Padre, tenga en su corazón la certeza de que es necesario que ese anuncio del Evangelio sea extendido a favor de todos los hombres, haciendo que muchos vengan al conocimiento de la verdad y puedan reconocer el valor de caminar con Jesús como discípulos. Esto implica la acción también de bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Primero, la iglesia hace discípulos. Los discípulos son bautizados. Y esos mismos discípulos que han dado el primer paso de fe en obediencia, conforme a la voluntad del Padre, son llevados a un crecimiento. ¿De qué manera? Siendo enseñados en todas aquellas cosas que deben guardar, conforme a lo que Dios ya ha establecido. Y dice el Señor, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vemos allí que en la comisión hay 3 mandatos. Primero, ir y hacer discípulos. Segundo, bautizarlos. Tercero, enseñarles a guardar todas las cosas. Ir y hacer discípulos. La iglesia es enviada a anunciar el Evangelio. ¿A fin de qué? De guiar a los hombres al camino de la fe. ¿Para qué? Para ser discípulos de Jesús. Para que en ese camino sus seguidores puedan reconocer a aquel que es el Maestro, el autor de la vida y el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto, lo cual significa vida en abundancia. Id y haced discípulos, bautizándolos, de tal manera que el bautismo es una señal pública de obediencia. ¿A qué cosa? A aquello que el discípulo ha declarado en su fe, poniendo su confianza en Jesucristo, a quien ahora está determinado a seguirle como discípulo. Este es un elemento muy importante en la vida de la iglesia, el bautismo. Es uno de los sacramentos que Cristo estableció para la iglesia.
Cristo, a través del Evangelio, dio a la iglesia 2 sacramentos, 2 ordenanzas. Una es el bautismo, la otra es la cena del Señor. Y a través de ello el Señor ha establecido un mecanismo virtuoso en el cual la bendición del Padre desciende sobre la vida de los hijos. A través del bautismo, el cual se debe realizar una sola vez en la vida, siguiendo el testimonio de lo que Dios ha señalado en su palabra. Pero luego la iglesia es llamada a participar de la cena del Señor, lo cual lo hace habitualmente en memoria de aquello que Cristo manifestó en el acto de la redención y que la iglesia lo expresa en un acto de adoración, dándole a Dios la honra y el honor que le pertenece. Finalmente dice: enseñarles a guardar todas las cosas. Esto significa todas las ordenanzas de Jesús que están claramente señaladas en su palabra. ¿A fin de qué? De seguir el camino de la fe con fidelidad y entrega. ¿Por qué entonces debemos bautizarnos? Lo dijimos. Primero, porque Cristo nos dejó ejemplo, el cual debemos nosotros imitar como discípulos del Señor, seguidores del Maestro. Pero además nos bautizamos porque el bautismo es un mandato de Dios que se debe tomar con plena conciencia de todo lo que representa la obra de Cristo, la cual es anunciada por medio del Evangelio. Y eso lo hace la iglesia llevando el testimonio de la muerte y la resurrección de Cristo mediante las buenas noticias que hacen que otros puedan venir al conocimiento de Cristo y encontrar en Él la vida que nos lleva a un destino maravilloso. Ahora, ¿quién debe ser bautizado? El Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versículos 15 y 16, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esto es otra vez una reiteración de lo que leímos en Mateo capítulo 28, en la Gran Comisión. Pero luego dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y acá la condición que prevalece es el acto de la fe. El acto de la fe. Primero dice el que creyere y luego dice el que no creyere. Lo que definitivamente marca la diferencia entre aquel que ahora es llevado al camino de la vida y aquel que aún todavía no ha tomado decisiones y que está bajo la justicia de Dios, es simplemente el acto de la fe puesta en la persona y la obra de Jesucristo. Ese es un elemento vital. El que creyere, dice primero, y fuere bautizado, habla de la manifestación de esa fe, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y acá vemos un aspecto muy importante de la fe, y es que la fe tiene que estar acompañada de un acto visible. ¿Por qué? Porque la fe no es algo visible, no es algo tangible. Se revela cuando hay un acto que da testimonio de la fe. Y ese acto precisamente es el corazón que responde
al mandato de Dios en obediencia. De tal manera que la obediencia es el fruto de la fe. Por eso es tan importante el poder recibir la palabra del Evangelio, que da testimonio de la obra preciosa de la cruz, en la cual Dios ha señalado un camino de salvación para todo aquel que se vuelve a Dios y cree definitivamente en Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. El que no creyere será condenado. Y ahí vemos el simbolismo del bautismo, lo cual va a ser manifestado en el acto de la obediencia que ustedes van a practicar, buscando sobre todas las cosas hacer la voluntad del Padre. Lo primero que va a suceder en el bautismo es que se van a sumergir, van a ir bajo el agua, van a estar totalmente empapados, ocultos, escondidos bajo el agua. Ese es el momento en donde son sumergidos. Ese acto de sumergirse significa morir a una vida pasada que no tiene futuro, en donde el pecado era muchas veces el signo que distinguía el estado de nuestra vida. El morir significa, sobre todas las cosas, dejar atrás esa vida en donde no hay buen fruto. Dejamos atrás las cosas que no le agradan a Dios. Dejamos atrás todo aquello que en verdad solamente trae dolor y tristeza, que no nos edifica, que no nos ayuda a tener una proyección del futuro en esperanza. Una vida en donde definitivamente cobra realidad la verdad de Dios que prevalece en el corazón sobre todo. Por eso es importante el dejar atrás el pasado, todo aquello que nos separaba de Dios, todo aquello que nos alejaba de Dios. Y el acto del bautismo tiene este simbolismo, el testimonio de un compromiso personal que yo realizo en obediencia a la voluntad del Padre, declarando que estoy determinado ahora a caminar en pos de Él, teniendo sobre todas las cosas que lo más importante ahora en la vida es lo que Cristo me ofrece. Dejo atrás el pasado y eso me lleva definitivamente a subir del agua, a salir. Este acto está simbolizando el momento mismo en que, habiendo dejado ese pasado sin futuro, estoy declarando que en Cristo he empezado a recorrer una nueva vida. Estoy viviendo en un nuevo estado de bendición. Eso ha ocurrido porque el Espíritu Santo ha producido un nuevo nacimiento. Empezamos una vida nueva y buena siguiendo a Cristo, en donde le decimos hola a lo nuevo. Aleluya. ¿El bautismo salva? No. Ya lo señalé eso hoy cuando leíamos en Marcos capítulo 16. ¿Por qué entonces es importante el bautismo si no salva? Porque es un testimonio relevante del compromiso del corazón que está confiando en Dios, pues ha decidido caminar en la voluntad de Dios. Y lo que nosotros hacemos público, muchos lo ven y también pueden entender la necesidad de tomar ese acto de fe con responsabilidad, decidiendo ahora vivir de una manera que sea grata a los ojos de Dios y que traiga realmente honra al nombre del Señor, a quien en verdad estamos nosotros destacando nuestras vidas con nuestra obediencia. El bautismo no nos salva, pero con él
declaramos que obedeceremos a Dios y que dejaremos atrás todo lo que nos aparta de Él. Con el bautismo, Jesús nos mostró precisamente eso, cómo acercarnos a Dios. Jesucristo se bautizó porque Él quería hacer la voluntad del Padre. No quería en ninguna manera dejar una brecha en donde otros pudieran imaginar otra cosa. Él quería claramente definir en su vida la voluntad del Padre como algo que era su prioridad. Jesús nos mostró precisamente cómo acercarnos a Dios, dispuestos a hacer la voluntad de Él. Por eso nos bautizamos, porque esa es la voluntad de Dios, que demos testimonio público de nuestra fe. El bautismo es el testimonio público de algo que ya ha ocurrido antes, cuando nos encontramos con Cristo y experimentamos su perdón y recibimos la vida que está en Él. El bautismo es algo muy importante. Jesús nos mostró cómo acercarnos a Dios y cómo vivir para Él llenos de humildad, en obediencia, reconociendo muchas veces nuestras fallas. ¿No vamos a fallar más después de bautizarnos? No, seguramente podremos fallar, pero en esa determinación de hacer la voluntad de Dios, estaremos dispuestos a buscar al Señor, a darle lugar a Él en nuestras vidas, a estar atentos a lo que Él está declarando a través de su palabra, para que nuestro corazón esté firme la decisión de acercarnos a Dios y vivir para Él, llenos de humildad, reconociendo nuestras fallas y nuestra gran necesidad de Él, de su perdón y de su amor. Es interesante que Jesús es la clara expresión de lo que dice el Salmo 40, versículo 8. Un salmo muy precioso, escrito por David, quien dijo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Eso Jesús lo vivió intensamente, lo escribió David, pero sin lugar a duda que él estaba allí dando testimonio de lo que iba a ser mostrado en toda su expresión en la vida misma de Jesús. Jesús declaró esto en su diario vivir. La voluntad del Padre era lo más importante para Él, y en este sentido Él nos dejó un ejemplo a imitar. La voluntad del Padre es que, como hijos amados de Él, habiendo sido llamados a recibir la vida que está en Cristo, estemos preparados y listos para responder a la voz del Padre en obediencia, deseando hacer en nuestros corazones la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es definitivamente que podamos nosotros expresar con nuestras vidas aquello que al Padre le agrada. El bautismo es algo muy importante, porque allí yo estoy señalando la decisión de seguir a Jesús en obediencia a lo que el Padre ya ha declarado en su voluntad. Jesús es mi ejemplo y debo entender que la cruz es el punto de partida del camino que voy a recorrer para llegar a la meta. Si hay algo que expresa claramente el testimonio de la cruz, es
el bautismo. Pues allí, a través de ese testimonio público del creyente, se está manifestando la obra preciosa en la cual Cristo, por medio de la muerte, nos acercó al Padre, haciendo que pudiéramos nosotros recibir el perdón de los pecados. Pero al mismo tiempo, en su resurrección, Él dio testimonio de una vida abundante, la cual está a favor del creyente. Por eso es algo que debemos revalorizar, el acto del bautismo. Pues allí está claramente representado el evento máximo del ministerio terrenal de Jesús, como lo dije al principio. El evento máximo del ministerio terrenal de Jesús no fueron sus milagros, no fueron las resurrecciones de otros que mientras Jesús caminaba fueron tocados por el poder de Dios, y aún ocurrió después a través de los apóstoles. Pero definitivamente el evento máximo del ministerio terrenal de Jesús fue la cruz, porque la cruz es la expresión potente del amor de Dios, en donde el Señor a través de la muerte abrió camino para que pudiéramos nosotros recibir el perdón de los pecados, y por medio de esa experiencia acercarnos al corazón del Padre, cuya voluntad es que, habiendo sido reconciliado con Él, ahora tengamos la oportunidad de vivir una vida nueva, la cual es vida abundante y que se vive en la esperanza de aquel que resucitó y vive para siempre. El bautismo, como ya lo señalamos hace un momento a través de lo que veíamos en la pantalla, está representado por dos momentos que son significativos en esa experiencia del bautismo. Primero, cuando el creyente es sumergido en el agua, en donde él está declarando que deja atrás algo que él había vivido sin Cristo, en lo cual no tenía futuro. Suelta ese pasado para ahora empezar a vivir una vida que en Cristo tiene una esperanza de gloria. Ahora, muchos dirán, ¿por qué era importante decir todo esto cuando definitivamente lo que resume todo es señalar que el bautismo es el testimonio público de algo que ocurrió primeramente en nuestra vida interior, en una experiencia personal con Cristo, en donde el Espíritu Santo trajo a revelación a nuestra vida aquello que en la victoria de la cruz se manifestó por medio del poder de la resurrección? ¿Por qué era importante decir todo esto? ¿Por qué es necesario que la decisión de practicar el bautismo obedeciendo a la voluntad del Padre surja de un conocimiento completo y verdadero de todo lo que significa la obra de la palabra del Evangelio? De otra manera, todo lo que significa la obra de la palabra de la cruz. Y hay un ejemplo que es muy importante en el libro de Hechos de los Apóstoles, que nos va a mostrar algo que ya lo señalamos. ¿Quién puede ser bautizado? Todos, pero con una condición: que crea. ¿Quién puede ser bautizado? Todo el que creyere, pero en alguien señalado, en la persona y en la obra de Jesucristo. Eso así fue anunciado desde el principio en la iglesia primitiva, esa iglesia que nació en Jerusalén,
cuando desciende el Espíritu Santo en Pentecostés. Pedro se para a predicar y cuando ellos escuchan el mensaje del Evangelio, dice que inmediatamente se mueven con un quebrantamiento profundo en el corazón. Y los que estaban oyendo dicen: varones hermanos, ¿qué haremos? Porque se sentían que ellos eran responsables de todo lo que había sufrido Jesús. Pues Él había llevado el pecado de los hombres. Y entonces Pedro, ante la pregunta de aquellos que estaban allí, Él declara: arrepentíos y bautícese. Y entonces allí la palabra está manifestando el testimonio de algo que de parte de Dios es fiel y que está a favor del hombre que pone su confianza en Jesús. Aquello fue un evento que ocurrió dentro del pueblo judío en el día de Pentecostés. Pero más adelante hay un momento en el cual el Espíritu Santo se manifiesta para dar testimonio entre personas, como seguramente somos la mayoría de los que estamos aquí, que no tenemos ninguna conexión con la raza judía. Somos, como dice la Escritura, gentiles. Mas sin embargo, Dios, que no hace acepción de personas, Él determinó que también para un grupo de personas como somos nosotros, fuera de la raza judía, estaba señalado el propósito de Dios para traer bendición y vida eterna. Y eso lo iba a hacer el Espíritu Santo, manifestando el poder de la palabra del Evangelio. Ahora, en Hechos capítulo 8, hay un momento muy importante en aquella iglesia, la iglesia primitiva, la que nació en Jerusalén. Dice la Escritura que cuando hubo la persecución, empezaron a ser esparcidos por toda la tierra. Eran perseguidos por los mismos líderes religiosos del judaísmo. Así que tuvieron que salir de Jerusalén y irse por los lugares en donde Dios les permitía andar. Y llevaban ellos la carga de transmitir lo que Jesús le había colocado como misión a la iglesia, es decir, ir y predicar el Evangelio, haciendo discípulos. Y donde quiera que ellos iban, anunciaban la palabra del Evangelio. Eso llegó a un lugar conocido como Samaria. En ese lugar se produjo un avivamiento en Israel. Pero estando ellos en esa actividad en donde Dios manifestaba su poder, de pronto dice la Escritura que Dios se manifestó en Felipe, un hombre que había sido llevado a Samaria para dar testimonio de la palabra de Dios. Y estando allí Felipe bajo la dirección de Dios, él entiende que tenía que salir a un lugar desierto, a un lugar inhóspito, donde probablemente no había vida, pero había un propósito de Dios. Y Felipe obedece, y entonces se levanta y sale, va al lugar del desierto. Y cuando llega a ese lugar que Dios le estaba claramente señalando, él ve un carruaje que volvía de Jerusalén hacia su tierra. Y ese carruaje llevaba un hombre muy importante. Era un funcionario de la reina de un lugar del África, de Etiopía. Probablemente era un hombre de color. No era judío, pero era simpatizante del judaísmo. Y él había ido a Jerusalén a adorar. Fíjense, él había escuchado la palabra de Dios y se fue a Jerusalén a adorar. Y estando allí en Jerusalén, realmente algo impactó su vida. Y cuando está volviendo hacia su tierra, dice que lo hacía leyendo la palabra de Dios. Lo que se conocía en ese tiempo era el Antiguo Testamento.
Así que cuando este hombre está volviendo en su carruaje real, era un hombre muy importante, él va leyendo algo que Isaías había escrito muchísimos años antes, aproximadamente unos 700 años. El capítulo 53 de Isaías, un capítulo realmente impresionante, porque pareciera que el profeta está parado frente a la cruz 700 años antes de que ocurriera el evento, siendo testigo de algo que solamente estaba claramente señalado en el corazón de Dios, pero que todavía no había sido manifestado. Sin embargo, el profeta está reconociendo algo que es impresionante. Y entonces este hombre, leyendo esa escritura, él veía lo que Isaías había declarado. ¿Qué decía Isaías? Capítulo 53. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. ¿Vieron cuando el corderito está en peligro? Él enmudece, no grita, distinta a la cabra. Pero el corderito enmudece. Bueno, Jesucristo es la fiel representación de un cordero. Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías lo ve de esa manera, como un corderito. Está representando el acto de la cruz en todo lo que el profeta está declarando. Y dice, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación, y acá está señalando ya al momento en el cual Cristo está padeciendo, no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y el profeta declara algo que estaba escondido del conocimiento del hombre, pero que en el corazón de Dios estaba claramente señalado. Y en el tiempo justo, Dios lo sacó a revelación, a cumplimiento por medio de la obra de Cristo. Ahora, este hombre está leyendo ese pasaje. Y cuando Felipe lo ve a este hombre venir en el carruaje, dice que el Espíritu Santo le dice, acércate. Y cuando él se acerca y escucha lo que leía este hombre, entonces Felipe le pregunta. Es interesante. En Hechos capítulo 8, versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, Felipe le habla a ese hombre y le dice, pero ¿entiendes lo que lees? Y entonces este hombre le dice, con mucha sinceridad, pero también con deseo profundo de saber más. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Lo invitó a Felipe a acompañarlo en el carruaje. Y entonces Felipe dice que empezó a dar testimonio de la obra de Dios que había sido revelada conforme a lo que el profeta había anunciado muchos años antes, pero que ahora en Cristo se había dado cumplimiento. Dice el versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, el capítulo 53 de Isaías, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué significa? Que Felipe le habló del amor del Padre, que determinó el tiempo justo y exacto en el cual el Mesías, el ungido de Dios, iba a venir en la forma de hombre para llevar a cumplimiento todo lo que en el plan del Padre ya estaba claramente señalado.
para la salvación del hombre. Y dice entonces que mientras Felipe le explicaba, este funcionario atendía con mucha dedicación, prestaba todos sus sentidos a entender lo que estaba siendo enseñado. Finalmente Felipe tuvo que haberle dicho: Cristo vino y definitivamente hizo lo que ningún hombre podía hacer. Pagó la deuda de mi pecado, de tu pecado. Realizó en la cruz la redención. Trajo el perdón. Nos acerca a Dios cuando en verdad nos volvemos a Él con un corazón arrepentido y nos reconcilia con Dios. Por eso el Padre dijo: es importante que todo aquel que cree sea también bautizado como testimonio de esa fe. Y dice la Escritura, versículo 36, que yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. Estaban en el desierto, sin embargo Dios proveyó el lugar acondicionado con agua necesario para que este hombre que estaba recibiendo la palabra tuviera la oportunidad de hacer la voluntad del Padre, obedeciendo al llamado de bautizarse. Dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Se dan cuenta de cuán importante es tener el testimonio de lo que Dios ha manifestado a través de la vida, la persona y la obra de Jesucristo, la cual está a favor de todo aquel que cree? Cuán importante es tener hoy la decisión de decir: Señor, así como Cristo hizo de la voluntad del Padre el centro de su vida, poder hoy también decir: Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado. Es la voluntad del Padre que el Hijo que cree pase por la experiencia del bautismo, dando testimonio público de su fe. Definitivamente sí, porque así lo declara la palabra. Le quiero invitar a que cerremos nuestros ojos y hagamos una oración en esta noche. Es importante que en nuestro corazón esté la convicción de algo que de parte de Dios ya ha sido llevado a un cumplimiento completo. Jesucristo mismo lo declaró allí en la cruz, cuando antes de expirar el último aliento de vida, Él dijo: consumado es. La obra ha sido hecha en su totalidad. Cristo venció a la muerte. Él puso su vida, lo entregó de sí mismo, voluntariamente se ofreció para llevar el peso del pecado que pertenece a la condición del hombre. Él tomó ese lugar
al cual estábamos señalados. Todos aquellos que en nuestra vida hemos vivido separados de Dios, lejos de Dios, pero a través de la cruz, Cristo nos abrió un camino vivo y nuevo, por medio del cual ahora podemos acercarnos a la presencia de Dios, a ese trono maravilloso de gracia y de misericordia, para hallar la fortaleza, la bendición, el gozo, la libertad y experimentar la vida en todo su poder y autoridad. Porque Cristo venció a la muerte y se levantó victorioso en el poder de la resurrección. Eso ahora está a favor de aquel que cree. Señor, en esta noche estamos delante de ti y yo te ruego, Padre, que esa obra preciosa de tu Espíritu Santo traiga, Señor, en el corazón el testimonio de tu amor, de ese amor, Señor, que vence barreras, de ese amor, Señor, que derriba toda oposición, aún, Señor, de pensamientos que se levantan buscando, Señor, algo en lo cual tener, Señor, fundamento personal. Pero, oh Dios, gracias, porque a través de la obra de la cruz, tú nos llevas a una experiencia viva y real contigo, en donde sobre todas las cosas lo que importa eres tú, Señor, aquel que venció, aquel que está vivo, aquel que hoy a la derecha del Padre intercede por cada uno de sus hermanos. Jesucristo es el Señor. Tú declaraste en tu palabra, Señor, que tenemos el testimonio de tu verdad, que tú, Señor, has revelado el corazón de tu voluntad y nos has hecho conocer todo aquello que es bueno y que es aprobado en ti, Señor. Tú has dicho a los discípulos: id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Señor, tu palabra es verdad. Y hoy estás aquí para llevarnos, Señor, a tener en nuestro corazón la certeza de una decisión en la cual, sobre todas las cosas, lo que importa, Señor, es hacer tu voluntad. Y tú nos llamas, Padre, a dar testimonio de esa fe en la cual Cristo es levantado en nuestro corazón como Señor y Salvador. Y en esa misma fe proclamar, Señor, en nuestra vida, en nuestra razón, en los actos y decisiones de nuestro corazón, que el anhelo y el deseo de nuestra vida, sobre todas las cosas, es hacer tu voluntad. Señor, haz que todo esto sea confirmado en la vida de cada uno que debe tomar esa decisión para luego, Señor, a través del bautismo, dar testimonio público de esa fe que honra a Cristo, que da testimonio de la voluntad del Padre y que trae bendición en la vida de aquel que lo practica. Señor, gracias te doy, porque tu palabra es verdad y la obra de tu Espíritu Santo es fiel. Padre celestial, en tus manos te entrego la vida de cada uno y en el nombre de Jesucristo los bendigo. Sé, Señor, que la decisión que cada uno va a tomar es una decisión que la van a realizar bajo la bendición
tuya, en el testimonio de tu amor y la manifestación de tu Espíritu Santo, haciendo, Dios mío, real la experiencia personal que lleva a la obediencia a la voluntad del Padre. Padre, gracias te damos. Oramos en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén.